¿Cuántas veces has leído algo importante solo para olvidarlo días después? A todos nos ha pasado de que leemos algo que creemos que es fascinante, que queremos recordar todo su contenido, pero cuando nos preguntan de qué trata ese libro, nada, se nos ha olvidado. Nos ponemos en blanco porque o bien no sabemos qué decir, no recordamos de qué iba o nos cuesta ponerlo en palabras. Y este era un problema que yo tenía a menudo. Incluso llegué a pensar de que mi retención era muy inferior al promedio. Esto era hasta que encontré ese sistema de lectura activa y de repaso que te quiero compartir hoy. Para el final de este video obtendrás un sistema que combina organización, creatividad y pensamiento activo para que ningún libro se te vuelva a escapar del recuerdo. Además, compartiré mi técnica favorita que cambió completamente mi manera de aprender. Bien, pero antes necesitamos dejar unas cosas claras. Lo primero es que la lectura es un proceso activo que consta de dos fases, esencialmente, consumo y digestión. La fase de consumo creo que todos ya la conocemos, simplemente es el leer, pasar las páginas del libro, hacer el acto de la lectura. Todos sabemos consumir información. Es el acto de pasar la mirada a través de las páginas. Pero lo que a veces pasamos por alto es de digerir esa información. ¿A qué me refiero? A realmente interiorizarla, hacerla tuya. El principio es clave. A mayor activación del pensamiento, por lo general, conlleva a una mayor retención o un mejor aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que pasar más tiempo en la digestión, en la interiorización de la información, que la lectura en sí. Para esto tengo 4 pilares que creo que van a potenciar este proceso de lectura y van a realizar que tu comprensión sea mayor. Busca maximizar la comprensión. Estos son la prelectura, la toma de notas o apuntes efectivo, bucles de repaso o de aprendizaje efectivo y exteriorización del pensamiento o producción creativa. Bien, el primer paso es la prelectura que ya hablé en este video de acá. Pero de manera muy resumida, lo que buscamos en la prelectura es buscar o anticipar conexiones importantes. Es buscar nuestras líneas de trabajo en el texto, buscar esos conceptos que más nos beneficiarían en un futuro y además de preparar la mente o preparar el terreno para un aprendizaje efectivo. ¿A qué me refiero con esto? A que si leemos de antemano el índice, analizamos la portada y la contraportada, estamos creando un panorama general del libro o de lo que queramos leer, y eso hace que nuestra familiaridad aumente y que podamos tener expectativas y conexiones importantes incluso antes de leer. La prelectura es obtener un mapa de la ciudad a la que nos vamos a adentrar. Tú no vas a una ciudad sin un mapa, a menos de que quieras perderte. Si eso es lo que buscas, pues con mayor razón, hazlo. Pero para el resto, que queremos una lectura significativa y que potencie nuestro aprendizaje, lo mejor que podemos hacer es preparar el terreno. Esto es, analizar la portada, la contraportada, el índice. Sí debemos de juzgar un libro por su portada. Los libros, todo lo que pasa en ellos es intencional. Eso que escogieron, ya sea por el equipo de marketing o el mismo autor, lo hizo porque pensó que era importante para transmitir un mensaje o transmitir el punto central. Por ejemplo, en el libro más reciente que leí, El método Zettelkasten, podemos ver de que está utilizando una especie de entramado o de conectividad que nos refuerza la idea de que lo que vamos a ver son las notas conectadas o un conocimiento conectado. Está priorizando ese tema por encima de cualquier otro para que nosotros nos anticipemos a esos conceptos. Lo siguiente que hemos de hacer en la prelectura es generar conexiones hacia nuestras experiencias previas. Por ejemplo, ¿a qué nos recuerda? ¿Qué experiencia nos viene el recuerdo cuando leemos este libro o cuando pensamos en el tema central del libro? Esas experiencias y conexiones son las asociaciones necesarias para retener información a largo plazo. Cuando hacemos esto, analizar el índice, la portada, la contraportada, el autor, el año de publicación incluso, estamos creando también expectativas y posibles hipótesis que responden a preguntas que ya tenemos. Por ejemplo, en el video yo dije que el apartado de experto versus planificador me resultaba interesante y que no pensaba que había tal distinción en que un experto es mejor
que un planificador porque tiene una intuición que lo guía y que es mejor que cualquier plan que podemos diseñar a priori. Entonces yo codifiqué una hipótesis con respecto a ese punto central y la anoté, y luego me di cuenta de que pues no estaba tan errado de lo que yo pensaba que era o que iba a tratar. Confirmé mi hipótesis, pero además estuve potenciando todo el tiempo mi recuerdo del tema. En resumen, la prelectura es preparar el terreno para el aprendizaje, pero ¿cómo se ve realmente la lectura? ¿Cómo podemos pasar a la lectura y hacerla la más efectiva y significativa posible? La respuesta está en, nuevamente, el principio de activación del pensamiento. Queremos todo el tiempo estar pensando, hacernos preguntas. Tenemos el libro, si es en físico o en digital, hay que rayarlo, hay que anotar sobre él, hay que tomar ese material y hacerlo nuestro, apropiarnos. Otra cosa es que entender un texto, y esto muchas personas lo pasan por alto, es enfrentarse a nuestra primera interpretación. La primera interpretación que tenemos de las cosas por lo general va a estar errada o va a estar incompleta, no va a estar lo suficientemente acertada o que esté cerca de lo que el autor quería que nosotros pensáramos. Y tenemos que ir más allá, enfrentarnos a nuestra primera interpretación, que sea simplemente el primer paso hacia un aprendizaje significativo. Luego el siguiente paso es anotar, capturar siempre. En el proceso debemos de estar capturando siempre las ideas centrales. Todo lo que nos interesa, todo lo que nos llama la atención, todo lo que suscita interés, tenemos que capturarlo, habituarnos a ello. Todo el tiempo tenemos que estar preparándonos para anticipar ideas, posibles conexiones, pero no podemos tampoco desviarnos completamente del proceso de lectura porque no sería efectivo. Simplemente tenemos que tomar las ideas y capturarlas, hacernos al hábito de siempre capturar. Con el tiempo, estas ideas se estarán nutriendo entre sí, vamos a poderlas conectar entre sí, vamos a generar un entramado de conexiones, ideas y pensamientos nuestros o de alguien más, de un autor, y lo que vamos a hacer es crear modelos mentales o crear líneas argumentativas que nos lleven a posibles trabajos. Podríamos sacar ensayos, podríamos sacar textos, podríamos sacar incluso libros enteros, simplemente con la acumulación y la conectividad de estas notas, que ya hablé también en el video del método Zettelkasten, que puedes ver acá. En sí, lo que estamos buscando es la interconectividad, que todo se relacione, que todo se nutra de este entramado de conexiones e ideas que tenemos. Pero para que este trabajo sea efectivo y además significativo, tenemos que primero traducir las notas a nuestras propias palabras y hacerlas las más cortas y breves posibles, que contengan una sola idea, que sean atómicas y guarden una sola idea. Al hacer esto, podemos rastrear ideas únicas y no estamos repitiéndonos. Estamos todo el tiempo buscando la novedad, la próxima gran idea, la próxima conexión que nos lleve a un texto mejor, a una comprensión mejor. Estamos buscando, primero, la interconectividad de las ideas. Segundo, que estas ideas sean atómicas, únicas. Y tercero, que nos ayuden a rastrear líneas de pensamiento o líneas argumentativas que más adelante tomaremos para desarrollar escritos, trabajos, proyectos, conexiones. Todo esto nos servirá en un futuro para potenciar no solo nuestro aprendizaje, sino nuestra carrera, nuestra vida académica, si quisiéramos. Sin embargo, una cosa son estas notas atómicas que estamos tomando y anotar eficientemente, pero otra diferente es retener esa información fuera de este espacio digital en las que estamos anotando. Para eso necesitamos de bucles de repaso efectivo o un sistema de aprendizaje efectivo que nos ayude a organizar todo esto y que podamos también aplicar prácticas de recuperación activa de la información. Y para eso te presento mi sistema de repaso en Obsidian. Yo tengo una nota en Obsidian que se llama Cuarto de Estudio, en la que a través de un sistema de enlaces y etiquetas estoy organizando las notas para potenciar la organización, la comparación o contrastación y en últimas el recuerdo activo de todas. ¿Cómo hago esto? Si yo siento que una nota está suficientemente conectada,
es decir, tiene un número de enlaces significativo, entonces voy a tomar esa nota y voy a elaborarla. Voy a tomar todas las conexiones que llegan a esa nota y las utilizaré como pequeños bloques de construcción que me ayuden a desarrollar la nota o me ayuden a ver ideas nuevas, conexiones que no he anticipado. Después, si tengo notas elaboradas, pero siento que están de alguna manera contrastadas o contradecidas con otras notas, pues lo que hago es, como mencioné, contrastar estas notas, ver sus diferencias o sus similitudes y ver exactamente en qué se contradicen. Al hacer esto, pues estoy suscitando un pensamiento crítico de las notas y no simplemente es acumular información. Luego, si yo veo que una nota, un concepto es demasiado compleja, que contiene en sí misma muchas conexiones o es difícil de poner en palabras, lo que hago es esquematizarla o llevarla a un plano visual, en donde busco cómo expresar ese esquema que yo tengo aquí arriba en mi cabeza y tratar de plasmarlo en la hoja o en el papel. Al hacer esto, pues simplemente estoy descargando mi esquema cognitivo en el papel y puedo trabajar con lo que tengo a mano. O sea, al ponerlo visual es mucho más fácil poder trabajar con ello. Además de que estoy constatando y explicitando conexiones latentes que probablemente si lo hago de manera escrita no podría hacer. Y esto hace que pues potencie todo mi recuerdo y mi aprendizaje del concepto. Ya por último, si yo veo que esto es aplicable a contextos específicos, pues lo voy a hacer. Voy a extrapolar cosas. Este es el paso más creativo para mí, porque tengo conceptos que potencialmente no están ligados entre sí, pero al extrapolarlos, al extraer su estructura o sus conexiones y aplicarlo a contextos diferentes, pues veo que su utilidad aumenta o decrece. El punto aquí es ver cómo esto podría estar contextualizado o aplicado a diferentes contextos. Y por último, el paso 4 o la etapa 4 de este sistema es ¿qué hago con todo esto? O sea, tengo mucho conocimiento, tengo muchas notas, tengo muchas elaboraciones e ideas interesantes, pero si solo se quedan aquí o aquí, estoy desperdiciando mucho potencial creativo o incluso de alto impacto. Entonces, es llevar esto a un plano aplicable, al mundo real, buscar proyectos, buscar ensayos, escritos, cosas que yo pueda realmente ejecutar mi visión y que todas estas ideas no simplemente merodeen en mi cabeza. Por ejemplo, lo que estás viendo actualmente, este canal, es un proyecto que desarrollé a través de todas estas ideas que he venido recolectando. También me ayudó a desarrollar mi newsletter y mi blog, en donde estoy compartiendo todo mi proceso de aprendizaje y todas estas conexiones interesantes que encuentro en mi día a día. El punto aquí es compartir, expresar. No tiene por qué ser escrito, puede ser visual, puede ser ilustraciones, puede ser incluso en la música. El punto es que llevemos esto a lo social, que podamos compartirlo, que podamos comunicarlo, expresarlo. Este es el paso quizás más importante porque está reflejando en últimas todo el proceso detrás de aprendizaje. Y cuando hacemos esto, no solamente estamos, digamos, potenciando nuestro recuerdo porque estamos extrayéndolo y aplicándolo, sino que estamos también creando oportunidades, incluso laborales. ¿Quién sabe qué deparará de este canal? ¿Quién sabe qué te deparará a ti, tu aprendizaje? Lo importante es que puedas comunicarlo y traerlo al mundo real. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales beneficios del sistema que te acabo de compartir? El primero es que son conexiones claves del primer momento, incluso antes de leer. Ya estamos asociando, creando conexiones, asociando temas y experiencias pasadas entre sí. Lo segundo es que te ayuda a desarrollar una masa crítica de ideas interconectadas, que nuevamente lo traigo de la metodología Zettelkasten. Lo tercero es que busca activar constantemente tu pensamiento. Ese es el principio activo detrás de todo ese sistema, que en todo momento estemos activando nuestro pensamiento y nos lleve a pensar, a debatir, a criticar, a construir, que pasemos de información aislada a sabiduría aplicada. Y por último, que la creación o el proceso creativo te ayude a no solamente expresar aquello que has aprendido, sino que te ayude a conectar con el mundo, con las demás personas, que incluso pues
te dé alas para crear proyectos y que transformen, ¿por qué no?, tu comunidad o incluso al mundo. ¿Por qué no? Sin embargo, yo sé que llevar a cabo sistemas como este toma tiempo y que en el proceso tendemos a cometer muchos errores y a perder mucho tiempo enfocándonos en cosas que realmente no están ayudándonos a aprender más, como la hiperoptimización del tiempo. Y en últimas, pues el mantenimiento de todo esto es algo que consume y que lleva tiempo. Por ende, si quieres evitar caer en los mismos errores que yo cometí y además construir un aprendizaje significativo y llevar a cabo un sistema que potencie tu entendimiento y te ayude a entender el mundo y que la información no sea solo eso, información aislada, te recomiendo entonces que te suscribas no solo a mi canal, sino a mi newsletter, en donde estoy compartiendo precisamente este proceso detrás, todo mi sistema y todo mi aprendizaje para que tú puedas desarrollar el tuyo y en últimas potencies tu aprendizaje desde el día 1, que es hoy. Y si quieres conocer más a fondo el método de toma de apuntes que he mencionado en todo el video, entonces te recomiendo que veas este video de acá.